¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer la transmisión ahora de esta nueva entrega de Conversando entre Libros y Café. Hoy estamos en el día 1 CAT, de hecho estamos cerrando ya el día 1 CAT. En este caso estaríamos en el día 14 de la veintena de la formación, pero es también el principio de una trecena, ¿no? Entonces, como ya les habíamos comentado, vamos a estar eh, conversando en cada principio de trecena. Y pues hoy quiero iniciar leyendo el, parte del prólogo de un texto. Ahora no les digo de qué texto se trata, después les haré saber. Eh, Voy a iniciar leyendo esta parte del prólogo. Dice de la siguiente manera: el momento en que vivimos es de gran trascendencia para la obra escolar, porque la educación ha tomado nuevas rutas y no hemos conseguido todavía desprendernos de ciertas direcciones que han prevalecido y que aún siguen manteniéndose. La llamada escuela nueva se va abriendo paso y por estar acertada en sus empeños triunfará. Pero la escuela tradicional no está desplazada y labora todavía, entre otras causas, porque los elementos materiales que exige la escuela nueva resultan costosos, y además por la influencia muy poderosa de aquello que, a fuerza de haberse repetido mucho, se convierte en hábito rutinario que satisface ampliamente la ley del menor esfuerzo. Este es un párrafo del prólogo del texto. Y ahora voy a leerles otra parte del texto más adelante. Estoy exactamente en la página 248 y dice lo siguiente: la vuelta al pasado. Con el sistema de asignaturas los alumnos estudiaban el agua en estudios de la naturaleza, sus formas en geografía y en grados superiores como nociones de química. Es decir, repetían un asunto a veces de modo muy parecido, restando tiempo a otros básicos que no podían ser estudiados. Por eso algunos pedagogos acudieron a los sistemas de concentración, pero había otra causa más honda y atendible para agrupar los conocimientos de modo global sin atender a las fronteras de las asignaturas, que convertían a estas en gavetas de conocimientos mutilados y sin alma. Ha sido ahora en la época contemporánea cuando los pedagogos se han convencido de cómo percibe y aprende el niño sus conocimientos, que es de modo global, como lo enseña la madre en el hogar y como aprendía el hombre primitivo. De esta manera se ha vuelto al pasado por medio del sincretismo o globalización. Continúa en siguiente página. Aceptado el principio psicológico de la globalización y derivado hacia la aplicación práctica que para la pedagogía tiene, nos hallamos que aquel principio surge en todas las materias del aprendizaje y que de acuerdo con él, esas disciplinas aisladas no deben existir. Sus fronteras caen ante el impulso vitalizador de la globalización. Así, en la lectura, el método audiovisual y el de cuentos no son más que la aplicación globalizadora. En ortografía tan vinculada a la lectura, a veces no se notan los detalles, sino cuando hay error. En aritmética, en donde tanta aplicación tiene el análisis, tampoco puede eliminarse el principio global. Y en ciencias naturales y geografía, también hallamos que la naturaleza nos ofrece siempre conjuntos armónicos, sin los cuales todos los detalles carecen de significación para el aprendizaje. De aquí la aplicación del principio global a nuevos planes y métodos didácticos, entre los cuales ocupan lugar señalado el de los centros de interés o de complejos, el método de proyectos y el de problemas, el de juegos y cuentos, el de estudios dirigidos, el plan Dalton, etc. Puede decirse que uno de los rasgos que caracterizan a la escuela nueva es el de aprovechar como fundamento de su pedagogía el principio globalizador, ya que él aproxima el aprendizaje
al proceso natural de la vida, que es movimiento y acción. No sé si les parece, pero al leer este texto, no les he dicho de qué libro se trata, muchos pensarían que estamos hablando de un texto de ahora, ¿no? De los que ahora se están utilizando en la escuela, en la nueva escuela mexicana, ¿no? Pues por esto de la idea que se tiene principalmente de trascender de de las asignaturas a la globalización, ¿no? Y la idea de que se plantea para el uso de proyectos, pero también la idea de que es una escuela nueva que se está construyendo apenas y que está dejando atrás la escuela tradicional, ¿no? Entonces eso es un nuevo enfoque educativo, es lo que estamos viendo ahora con la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces digamos que pues acabo de leer un texto actual. Sin embargo, quiero mostrarles este texto ya muy viejito, se llama Didáctica o Dirección del Aprendizaje, del autor Diego González. Este texto me lo regalaron hace 30 años cuando yo inicié el curso de inducción a la docencia, ¿no? Antes de que yo fuera profesor, me regalaron este texto y me sirvió en mi proceso de formación inicial y lo he tenido por ahí guardado. Hace 30 años me lo regalaron, pero cuando me lo regalaron ya tenía 30 años de haber sido publicado. ¿Sí? La primera edición de este texto es de 1963 y este que ahora tengo en mis manos es la novena edición que fue sacado a la luz en 1969, ¿no? Entonces, de cualquier forma, la primera edición pues tiene ya 60 años ahora, ¿no? Entonces pareciera que fuera un texto nuevo y aquí no están hablando de una nueva escuela, y no están hablando de lo contemporáneo y no están hablando de dejar atrás prácticas tradicionales, ¿no? Y de regresar a, a revisar cómo aprenden los niños de manera global, ¿no? Los principios de el sincretismo didáctico, pedagógico. Entonces, es algo que finalmente lo que queremos decir es que lo que se plantea como muy nuevo, pues no es tan nuevo, ¿no? Y llama la atención porque pues ahora la discusión que se está dando en torno precisamente al enfoque de la nueva escuela mexicana y aun cuando esto tenga pues muchísimos años ya, podríamos ir hasta de tradición en algunos países y algunas escuelas como particulares también han venido trabajando desde esta globalización de los contenidos, de la enseñanza. Eh, Muchísimos no estamos enterados de ello, ¿no? Y por tanto vemos como una novedad, incluso incomprensible, inconcebible, estos planteamientos que ahora se están haciendo desde la nueva escuela mexicana, ¿no? Eh, Necesitamos, yo creo, principalmente los profesores, adentrarnos, conocer qué es lo que hay atrás de este enfoque que se está proponiendo como nuevo, principalmente esta idea del trabajo por proyectos, acabamos de escuchar, que es una de las principales, digamos, metodologías a trabajar cuando se piensa en globalizar, ¿no? La enseñanza, desaparecer las asignaturas. Estos principios de desaparecer las asignaturas ya tiene un buen tiempo, ¿no? Eh, que se empezaron a hablar. Bueno, a mí me tocó todavía formarme en un plan con asignatura en 1970, 80, ¿no? Después conocimos un plan por áreas como ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera. Y últimamente se empezaba a hablar ya de campos formativos, pero los campos formativos seguían teniendo asignaturas en su interior, o sea, los programas nos lo presentaban como estos son los campos formativos, pero dentro de los campos formativos existen estas asignaturas. O sea, se seguía parcializando de todos modos, en este caso, el currículum. Pero ya ahora sí, definitivamente solamente hablamos de estos campos formativos o de ejes y entonces decimos dónde están las asignaturas y por eso decimos ya no hay matemáticas, ya no hay ciencias. Y no, pero en el fondo tenemos que entender que ya no existen estas asignaturas como parcelas del conocimiento, ¿no? Como gavetas, como dice acá el autor, sino más bien los conocimientos de esto que le llamamos asignaturas son conocimientos que están ahí presentes en la vida cotidiana, en
en la comunidad, ¿no? En la interacción con los demás, y solamente se trata de ponerlos en juego, movilizar saberes, ¿no? Dentro de cada proyecto, ¿no? Respecto a los proyectos, también creo que hay que aclarar algunas cosas. Hay metodologías muy parecidas, por ejemplo, el método de problemas, y a veces se confunde uno con otro, ¿no? Entonces, en este texto, lo que me gustó es que cuando habla de proyectos hace bastante diferencia entre esto es un proyecto y este es un problema, ¿no? Y los proyectos siempre terminan con acciones, con producciones concretas, ¿no? Mientras los problemas van más enfocados a soluciones, ¿no? Que incluso podrían ser abstractas, ¿no? Y de pronto ya en la práctica hemos encontrado que algunos le llaman proyecto a un problema, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, el texto es muy claro en sus planteamientos y en uno de los capítulos habla de todos los métodos que ayudan a globalizar, ¿no? Esto es en la tercera parte del texto, habla de los centros de interés, el método de cuentos, el método de juegos, el método de conversación y discusión, el método de proyectos, el método de problemas, el método de estudios dirigidos, el método Cousinet, el método Montessori, el método Mackinder, el plan de laboratorios Dalton y el sistema Winnetka. Todos estos son métodos de enseñanza que ayudan a globalizar este, globalizar los contenidos y, ¿no? y, es, y trabajar ya sin asignaturas, ¿no? Pero yo creo que para comprender todo este proceso sí necesitamos necesitamos espacios de formación, de acercamiento al enfoque como tal, para pensar en que realmente pueda haber una nueva práctica, ¿no? Mientras tanto, solamente se irá quedando, como ha pasado en otros momentos cuando nos han planteado enfoques nuevos, parece que ha quedado en un discurso, en una, no sé, en una formación a veces un poco teórica, pero en la práctica, pues los maestros seguimos haciendo lo mismo y no pasa nada, no hay transformaciones, ¿no? Entonces yo creo que ese es el riesgo que ahora estamos viviendo, ¿no? Es el riesgo que estamos viviendo cuando estamos hablando de una nueva escuela mexicana. ¿Qué tan nueva puede ser? O qué tan, yo creo que depende de cómo los profesores la planteemos, ¿no? Para ser nueva. Bien, sobre este texto pues quería comentarlos en esta ocasión, conversando entre libros y café. Ya veremos, dentro de 13 días nos volvemos a ver y vamos a comentar quizás otros textos. Estamos pendientes por ahí la revisión de los libros de texto, que también sería importante eh, pues discutirlos, analizarlos también y dar a conocer también una posición, ¿no? Para qué se espera de esos nuevos libros de texto. Pues ya lo veremos más adelante, ¿no? Bien, pues les agradezco y si les interesa este planteamiento, pues por ahí pónganme un dedito, ¿no? Para seguirnos viéndonos. Y buenas noches.